Listo. Bueno, entonces tenemos aquí lo que les contaba, es el movimiento. Tenemos el movimiento. Y digamos que el movimiento es uno de los fenómenos por los cuales más se ha preguntado el hombre también desde sus inicios. Porque, digamos, no solamente el por qué se mueven las cosas, sino también por el hecho de tratar de describir el movimiento de los diferentes objetos. ¿Sí? Los movimientos que son circulares, rectos, forman una curva, etcétera, etcétera. ¿Listo? Dentro de lo que dentro de lo que es, digamos, el movimiento, hay una rama de la física que se denomina cinemática. Y la cinemática es precisamente esa parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin que le importe el por qué o qué es lo que hace que los cuerpos se muevan, sino simplemente si un cuerpo se movió, por ejemplo, recto, describir ese movimiento, cuáles son las características de ese movimiento, sin importar por qué es que está moviéndose. ¿Listo? Entonces la cinemática solamente es como esa partecita de estudiar el movimiento sin abordar las causas que lo provocan y pues que se encarga de estudiar, se encarga de abordar el estudio de las magnitudes involucradas en el movimiento. Es decir, hay unas cosas que son denominadas magnitudes, que es todo aquello que se puede medir, que está involucrado dentro del movimiento, como es la velocidad y la distancia recorrida, así como también el tiempo, que es algo que también está involucrado en el movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros nos vamos a centrar en la parte de la cinemática. Vamos a estudiar el movimiento sin preocuparnos por quién genera el movimiento. Entonces, para describir el movimiento, debemos tener presente unos aspectos generales. Primero, los sistemas de referencia, es decir, el punto desde el cual yo hago la observación de un movimiento. Porque, digamos, como nos muestra la primera imagen, a veces cuando se está sentado en un autobús y se observa al otro, puede que, digamos, el autobús de nosotros empiece a arrancar despacio, como puede que el otro también se genere movimiento y nosotros en reposo. Entonces hay como una confusión. A veces el de nosotros está quieto y el del vecino está moviéndose, ¿sí? Ya sea hacia adelante o hacia atrás despacio, y da la sensación como que nosotros somos los que nos estamos moviendo. Entonces, digamos que el sistema de referencia es que para nosotros, por ejemplo, si hacemos la medición del movimiento del bus, entonces nuestro punto de referencia, nuestro sistema de referencia, va a actuar desde acá, desde el bus, y voy a medir, digamos, el movimiento de este bus. Es diferente si yo estoy, digamos, por ejemplo, de pie en la calle y voy a medir el movimiento del bus. Como también es diferente si es una persona que va a medir, digamos, su propio movimiento, que no tendría, pues, digamos, sentido porque si se mueve con velocidad constante, entonces no percibiría mayor cambio dentro de, perdón, sí, de que el bus se está moviendo. Entonces, digamos que lo importante aquí es plantearse desde dónde estoy yo realizando la medición del movimiento. Eso es lo que se conoce como el sistema de referencia. Y si volvemos acá las otras imágenes, por ejemplo, no es lo mismo hacer la medición de el movimiento, por ejemplo, aparente de los planetas o de la rotación de las estrellas aparente, ¿sí? O de la luna estando sobre la superficie de la Tierra que estando en otro punto por fuera del espacio, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí yo puedo notar, qué sé yo, que hay un movimiento de esta manera, ¿listo? Mientras que si estoy parado desde aquí, ya el movimiento cambia, empieza a ser, digamos, en este sentido, ¿sí? Ahí hay una diferencia, es digamos, una especie de circunferencia que me rodea, mientras que yo veo que es desde acá, podría ser una circunferencia que rodea otra cosa, ¿listo? Entonces, depende desde el punto de vista donde yo esté realizando la medición. Ese es nuestro sistema de referencia.
Y es que aquí nos dice, un sistema de referencia es un sistema coordenado de tres dimensiones, de tal manera que la posición de un punto cualquiera P en cierto instante de tiempo está determinado por tres coordenadas cartesianas X, Y y Z. Vamos a entender esto de una manera sencilla. Matemáticamente, un sistema de referencia es un plano cartesiano. Aquí tenemos un plano cartesiano de tres dimensiones. Entonces, fijamos que esto es la esquina de una casa, del interior de una habitación. Esta es una pared, esta es otra pared y esto viene siendo el piso. Entonces, claro, si yo veo, por ejemplo, un mosquito que se está moviendo por la habitación y yo me posiciono aquí en toda la esquina, voy a observar precisamente cómo se realiza ese movimiento. Diferente a si yo me parara en la otra esquina, porque en la otra esquina tendría otra perspectiva. Entonces, digamos que cuando yo me posiciono en un sistema de referencias, lo que hago es posicionar mi sistema, mi plano cartesiano y decir, bueno, el mosquito se movió en la dirección Y, a la dirección X o en la dirección Z. ¿Listo? Nosotros, para simplificar el movimiento, solamente vamos a tomar en cuenta dos dimensiones, el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Entonces nuestro mosquito se movió hacia las Y o se movió hacia las X. ¿Listo? Esa es la diferencia. Es decir, respecto al anterior, yo puedo decir, se movió por encima de mi cabeza alguna distancia. Mientras que esto aquí me va a permitir decir, bueno, se movió tantas unidades en Y y tantas unidades en X. Entonces digamos que esto es una precisión para realizar la medición de los movimientos. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, listo. Bueno, entonces continuemos aquí. Esta partecita, por ejemplo, esto que tengo aquí, esta imagen, es la de una cámara que registra el exceso de velocidad de los vehículos. Entonces, esta camarita se encarga de mirar y de analizar el movimiento de los carros posicionado en este poste. Es decir, este es el sistema de referencia, ¿verdad? Es el sistema de referencia de la cámara que mide el movimiento del vehículo. Aquí nos dice que el reloj también hace parte del sistema de referencia. Claro, el reloj también hace parte del sistema de referencia, no solamente las dimensiones, no solamente cuánto se desplazó, sino en qué tiempo lo hizo. Entonces, por eso tenemos el ejemplo aquí de la cámara. ¿Cuánto tiempo se demoró de llegar a este punto para poder registrarle su velocidad? ¿Listo? Y poder decir si hubo o no hubo exceso de velocidad para este vehículo. Al realizar el análisis del movimiento de un cuerpo, consideramos que los sistemas de referencia se encuentran en reposo. Esto es fundamental. Cuando yo realizo la medición de la velocidad aquí, resulta que tengo que estar, digamos, en una posición relativa que sea en reposo. Para mí, como persona en la calle, yo veo que los postes están quietos y como asumo que está en reposo, que está quieto, entonces yo puedo hacer la medición de los diferentes movimientos. ¿Qué no podría hacer yo? ¿Qué no me quedaría bien hecho para registrar el movimiento, por ejemplo, de este vehículo? Que una persona cargara la cámara y empezara a moverse hacia el carro. Porque es que si empieza a moverse hacia el carro, lo que va a percibir es una velocidad diferente a que si está en reposo. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que asumir aquí es que los sistemas de referencia se encuentran en reposo. Se encuentran en reposo. No me van a servir inicialmente unos sistemas de referencia en movimiento. ¿Vale? Bueno, segunda cosita que debemos tener en cuenta aquí, y es los cuerpos puntuales.
Dice que un cuerpo puntual o partícula material es un objeto que consideramos sin tamaño, el cual puede tener movimiento. ¿Cómo así? Cuando, digamos, tratamos de analizar el movimiento de un balón, entonces el balón se desplaza de un punto A un punto B, ya sea porque es pateado, lanzado o lo que sea. Pero, por ejemplo, el balón, inclusive al ser redondo, uno puede pensar que analizar el movimiento es muy sencillo, pero no, porque el balón puede adquirir rotación, mientras hay un desplazamiento el balón puede adquirir rotación o puede tener algún tipo de deformación. No sé si ustedes han analizado un poquito o han visto de casualidad eh, cuando juegan tenis en cámara lenta, cada raquetazo que se le da a la pelota queda prácticamente aplastada. ¿Sí? Ahí hay una deformación. Entonces son movimientos y son situaciones que tenemos que analizar para analizar el movimiento de una manera correcta. Sin embargo, para simplificar el movimiento, vamos a considerar que todos los cuerpos son así, un punto. Inclusive esto viene siendo muy grande, sino un puntico que no tiene dimensiones. Que si esto yo digo que es el balón, entonces ya no voy a considerar que se rota o que se deforma, sino que el balón va de un punto a un punto B. Lo mismo aquí, voy a considerar que el carro no tiene cuatro llantas y no tiene una dimensión así, sino que simplemente el vehículo es un puntico que se desplaza de un punto a un punto B. ¿Listo? Entonces todos los objetos que vamos a considerar aquí van a ser puntos. Puntos. Así sea, digamos, el análisis de cómo corre una persona. No interesa si mueve o no mueve los brazos, sino simplemente que pasa de un punto a un punto B. ¿Listo? Esto para simplificar el movimiento. Entonces, hasta aquí. Para poder analizar el movimiento inicialmente, tenemos primero los sistemas de referencia, que son como la posición en la cual se hace la medición del movimiento, y dos, los cuerpos puntuales, que es considerar que los objetos que se están moviendo son un punto. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Bueno, entonces, pasemos a esta segunda partecita que tenía por acá. Y vamos a continuar con otras cositas que son fundamentales para realizar la medición del movimiento. Está tardando mucho. Ok. Bueno. Hay unos conceptos que son claves para dar cuenta de lo que es el movimiento, como son la trayectoria y la distancia recorrida. Que resulta que la trayectoria, la distancia recorrida e inclusive el desplazamiento no son lo mismo. A veces que uno dice distancia y desplazamiento, lo asume como si fueran sinónimos. No lo son, no lo son, y vamos a ver con un video cuáles son las diferencias entre distancia, desplazamiento y trayectoria. ¿Listo? Bueno, permítame les ubico el video.
Bueno, esperemos a ver si carga. Miremos esta situación en la que el vehículo tiene que desplazarse desde la población A hasta la población B. Para ello tiene que seguir la carretera, la cual es una curva, porque vamos a suponer que está así. Permítame un segundo, por favor. Medio de las montañas, hasta la población B. Para ello tiene que seguir la carretera, la cual es una curva, porque vamos a suponer que está situado en medio de las montañas. Cuando el objeto se mueve, en este caso el vehículo se está moviendo, sigue una cierta línea que sería la carretera, que en este caso es lo que vamos a llamar la trayectoria. Guidilla que va dejando a través del movimiento es lo que llamamos nuevamente la trayectoria. La trayectoria puede ser de dos clases: rectilínea, si se hace en línea recta, o curvilínea, como en este caso, donde el carro siguió una trayectoria donde iba curvándose poco a poco. Ahora, esto que tenemos marcado con línea azul simboliza la distancia recorrida. Vamos a suponer que desde la población A hacia la población B hay una distancia marcada en la carretera de 10 kilómetros. Por lo tanto, entonces podemos decir aquí que la distancia recorrida del vehículo fueron 10 kilómetros. Sin embargo, si trazamos una línea desde la población inicial hasta la población final, vemos que es algo más corto. Esto es el desplazamiento, que solamente interesa la posición inicial y la posición final. En este caso, esta línea es mucho más pequeña que la línea de la distancia recorrida. Por lo tanto, el desplazamiento en esta situación muchísimo menor que los 10 kilómetros. Recordemos, tenemos desplazamiento, la línea roja, que nos interesa los puntos inicial y final, y la distancia recorrida, que es la suma de todo aquello que siguió el vehículo para llegar desde el punto A hasta el punto B. Miremos esta segunda situación, este segundo caso, que es cuando el vehículo parte de la población, pero esta vez va y se regresa hacia el mismo punto inicial, de tal forma que los puntos A y los puntos B, que son los puntos iniciales y finales, son los mismos. ¿Qué pasaría con la distancia recorrida? La distancia recorrida sería en este caso de 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque tendríamos los 10 iniciales desde la primera población hasta la segunda y de regreso otros 10. Por lo tanto, la distancia recorrida serían 20 kilómetros. Sin embargo, en este caso el desplazamiento sería cero. ¿Por qué sería cero? Por lo que habíamos mencionado anteriormente, que el desplazamiento tiene en cuenta el punto inicial y el punto final de partida. En esta situación, como los puntos iniciales y finales son los mismos, el desplazamiento sería cero. Si les gustó esta explicación, dejen sus comentarios abajo o dejen si hay algo que todavía... ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Tenemos claro lo que es la diferencia entre trayectoria
distancia y desplazamiento. Bueno, para hacer un recuento entonces, nos decía, la trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento, es decir, el objeto puede moverse, por ejemplo, el objeto se puede moverse en línea recta, así como de pronto lo puede estar haciendo ahorita el mouse, en línea recta, o el cuerpo se puede mover de manera curvilínea, que viene siendo dando curvas. Estas curvas pueden ser circulares, elípticas, parabólicas, ¿listo? Pero entonces es la diferencia. La trayectoria es mirar cómo se mueve, si se mueve de manera recta o si se mueve de manera curvilínea. Hasta ahí. La distancia recorrida, digamos que es la trayectoria que siguió. Tratar de sumar toda la trayectoria. Lo que nos decía en el video entonces era que sumábamos los 10 kilómetros. Si pasamos de A hasta B, sumamos los 10 kilómetros. Y por ejemplo, si partimos de acá y regresamos hasta el mismo punto, serían los 10 kilómetros, más los 10 kilómetros serían 20 kilómetros de distancia recorrida. Sin embargo, el desplazamiento es un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de su trayectoria. ¿Cuáles son esas posiciones diferentes? Posición inicial y posición final. Si yo paso de la población A a la población B, no me interesa por dónde lo hizo, sino simplemente una línea recta que me una los puntos A y B. ¿Listo? Si los puntos iniciales y finales coinciden, es decir, si parte de A y llega a B y regresa otra vez hasta A, los puntos iniciales y finales son los mismos, porque es A. Y como son los mismos, puedo decir que el desplazamiento es C. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Listo. Ok. Vamos a mirar esta parte de la actividad. Primero, ¿por qué es importante para analizar el movimiento de un cuerpo definir primero el sistema de referencia? Segundo, indica cuál de los siguientes sistemas de referencia es el adecuado para estudiar el movimiento indicado. Es decir, explicando. Es decir, para analizar el movimiento de una sonda espacial es mejor el Sol o la Tierra. Para mirar el movimiento de un barco es mejor un punto en el puerto o en la proa del barco. Para analizar el movimiento de rotación de la Tierra es mejor el eje terrestre o el Sol. Tercero, explique con un ejemplo diferente al visto en clase los conceptos de desplazamiento, distancia